Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video para la asignatura Programación. En este caso, como continuación al video anterior, en el que tratamos una introducción a los microcontroladores, vamos a hablar de la arquitectura ARM Cortex-M3. Bueno, ¿qué es esto de Cortex-M3? Bueno, lo podemos definir como un núcleo de propiedad intelectual, lo que en inglés sería un IP Core, IP por Intellectual Property, de la compañía ARM, ¿sí? Que es una compañía que fue fundada en principio como sociedad con Apple, que hoy en día bueno, tiene otros propietarios. Pero bueno, entonces es una empresa que diseña esta arquitectura pensada para microcontroladores. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Sí? El primer punto que mencionamos, bueno, significa que lo que hace esta empresa con su modelo de negocio es licenciar este diseño para que los fabricantes lo puedan personalizar y usar para la fabricación de chips. ¿Sí? Bueno, ARM es la abreviatura de Advanced RISC Machine, que vimos la clase anterior, que lo que significa RISC. Y entonces, traduciendo un poquito esto, lo que significa es que esta empresa ARM, que a veces se presta para confusiones, no fabrica en realidad ni microprocesadores ni microcontroladores. Yo no puedo ir a una casa de electrónica y pedir que me vendan un microprocesador ARM porque en realidad ellos no lo fabrican, sino que justamente lo que hacen es licenciar este diseño, ¿sí? Por supuesto, no en todos los casos, pero en general con un modo de licencia obviamente pago para que otros fabricantes lo puedan utilizar, ¿sí? Que después vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, la empresa en realidad diseña o tiene una serie de familias de diseño de estas arquitecturas, ¿sí? Bueno, en particular son para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en este diagrama, ¿sí? Estamos viendo esta zona verde, es la que a nosotros más nos interesaría para el tema que estamos tratando, ¿sí? Que son justamente la familia de procesadores o arquitecturas que se usan, como bien dice acá, para sistemas embebidos, ¿sí? Entonces, fíjense estos dos ejes lo que significan, ¿sí? Este de arriba, bueno, es la performance, es decir, que qué tan rápido puede ejecutarse. Este eje horizontal, las capacidades que tienen esos micros, o sea, qué cosas, además de hacerlas rápido, también pueden hacer más cosas, ¿sí? Entonces fíjense que estaríamos en este caso con esta zona verde por acá y tenemos por ejemplo las familias desde Cortex M0 que se caracterizan especialmente por tener su muy bajo consumo, ¿sí? Por supuesto son los que tienen menos capacidades y menos capacidad, digamos, características y menos capacidad de procesamiento, ¿sí? Es decir, serían los de menor performance, y así vamos subiendo por M1, M3, que son los que nosotros nos vamos a interesar, y M4, que ya tienen más capacidad, ¿sí? Eh, Después tenemos los R, ¿sí? Que la R es por real time, son pensados justamente para aplicaciones, por supuesto, embebidas, por eso estamos en las verdes, pero donde es especialmente importante que puedan trabajar en tiempo real, ¿sí? Que respondan correctamente en estas aplicaciones de tiempo real. Y luego, bueno, tenemos, fíjense que si nosotros nos vamos para acá, a medida que tenemos más capacidades y mayor performance, bueno, tenemos los Cortex A, que son los Cortex para aplicaciones, ¿sí? Estos son el tipo de procesadores que nosotros tenemos en nuestro celular, por ejemplo, ¿sí? Bueno, algunos fabricantes, como mencioné antes, que utilizan estos núcleos, ¿sí? Estos núcleos de propiedad intelectual, ¿sí? Son los que efectivamente van a usar silicio para crear realmente los chips y lo que yo puedo tener en la mano, ¿sí? Y comprar en una casa electrónica. Bueno, algunos de los más conocidos están nombrados acá, ¿no? Texas Instruments, NXP, Silicon Labs, ST Microelectronics. Y bueno, después estos son como los fundamentales que que fabrican procesadores que yo puedo comprar, ¿sí? Después tenemos por ahí otras como figuran acá, como pueden ser Samsung, tal vez o Realtek, que en realidad hacen uso de esos núcleos, pero no para vender procesadores, sino para sus propias aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, Realtek para, no sé, sus placas de red, que es el producto estrella, al menos por el que yo lo conozco, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que sería un Cortex M3 y un microcontrolador basado en Cortex M3? ¿Sí? Bueno, que justamente el Cortex M3 es una partecita, si se quiere la principal, por eso se llama tal vez núcleo, ¿sí? O core, ¿sí? Sería como el procesador que está integrado dentro de ese microcontrolador, ¿sí? Y luego va a ocurrir que cada fabricante lo va a personalizar de algún modo, ¿está bien? Lo va a configurar de algún modo, agregando sus propios componentes, ¿sí? Por ejemplo, bueno, su memoria, que puede tener mayor o menor tamaño, diferentes periféricos, ¿sí? Entradas, salidas, etcétera. Muchos de estos componentes, como bien menciona acá, pueden ser también desarrollados por ARM, ¿sí? Es decir, que también se los compran esos diseños a ARM, o bueno, los pueden diseñar los propios fabricantes o traer de otro diseñador, ¿está bien? Entonces, en definitiva, van a agarrar y hacer como un rejunte, si me permiten la expresión, ¿sí? Una compilación de todos esos módulos y los van a meter dentro del chip, que es el que después yo puedo comprar, ¿sí? Bueno, un ejemplo de uso de este Cortex M3 sería, por ejemplo, esta placa Arduino, pero presten atención acá, ¿sí? Advierto que de los que yo conozco hasta ahora solamente, este es el único modelo, el Arduino Due, que utiliza esta arquitectura ARM, ¿sí? En general los Arduino, bueno, utilizan otro tipo de microcontroladores, ¿sí? Por ejemplo los ABR, que sería el que usa, por ejemplo, Arduino Nano, ¿sí? Que en realidad es, para ser sinceros, con el único que yo trabajé. ¿Qué características tienen los Cortex M3? Bueno, modelo RISC, como ya lo podríamos deducir de su diseñador ARM, ¿sí? Que ya en su propio nombre de compañía está esta característica. Los Cortex M3 tienen un tamaño de palabra, ¿sí? Que vimos en el video anterior lo que era, de 32 bits, arquitectura Harvard, como también vimos de qué se trataba. Se caracterizan por tener bajo consumo, buena performance, ¿sí? O sea, buena relación entre consumo y performance, y ejecución determinística, ¿sí? ¿Esto qué significa? Bueno, significa que no dependo del azar para saber cuánto voy a tardar en ejecutar una operación, ¿sí? Esto tiene que ver con, por ejemplo, bueno, lo vamos a hacer un poquito más adelante o mencionar, con el modelo de interrupciones que utiliza, ¿sí? Eh, Otra característica que tiene es lo que se llama un pipeline de 3 etapas, ¿sí? Un pipeline, la traducción sería una tubería o sería algo así como una línea de montaje, en realidad buscándole más el concepto, ¿sí? Como si fuese una línea de producción, y la idea es acelerar el tiempo en que se ejecutan las instrucciones. Tal vez no voy a acelerar el tiempo que tarda cada instrucción, pero sí en la misma cantidad de tiempo voy a poder ejecutar más instrucciones. ¿Cómo funciona esto? Bueno, imagínense que estamos acá, ¿sí? En el tiempo cero, este eje horizontal me marca el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Cuando supongamos que yo recién prendo el procesador, bueno, voy a tener que empezar a ejecutar una instrucción, ¿sí? En primer lugar, lo que podemos decir es que para ejecutar una instrucción necesito cumplir 3 etapas. La primera, que se llama fetch, que significa traer esa instrucción, que en realidad va a estar almacenada como un código en memoria RAM, ¿sí? Traerla al procesador para que, bueno, después procesarla justamente mediante las siguientes 2 etapas, ¿sí? Decode significa decodificar esa instrucción, ¿sí? Ese código, y transformarlo realmente en las señales y las acciones que voy a necesitar para poder, digamos, para poder ejecutar esa instrucción como un modo de preparación, ¿sí? Un ejemplo de esto sería que si yo tengo una instrucción que me permite sumar el contenido del registro 0 con el registro 1, bueno, cuando yo esté en esta etapa de decode, lo que voy a estar haciendo es eh, mover el contenido del registro 0 y del registro 1, ¿sí? A determinados, bueno, a las determinadas entradas, a las 2 entradas en realidad de la ALU, ¿sí? Como para preparar para la ejecución. Y la última etapa es, en definitiva, realizar la ejecución, ¿sí? Por ejemplo, realizar esa suma con esas 2 entradas que tengo en la ALU, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo, una vez que
terminé esta etapa, podría decir que terminé de ejecutar la primera instrucción. Entonces, por ahí uno lo que pensaría que sería lo más directo si yo no tuviera un pipeline, sería, bueno, terminé de ejecutar esta instrucción, empiezo con la siguiente. ¿Sí? Cuando termine con la segunda, empiezo con la tercera, y mientras tanto no muevo un dedo. Bueno, eso haría que tarde más tiempo. ¿Sí? En cambio, lo que estamos haciendo acá es, bueno, como acá recién empezaba, ejecuté el fetch de la primera instrucción. ¿Sí? Ahora, cuando yo ya ejecuté este fetch y ahora durante el tiempo en que estoy realizando el decode, como tengo capacidad electrónica para hacer el fetch de otra instrucción, ¿sí? Podría hacerlo porque en realidad acá estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo decode, no necesito hacer digamos, mi lógica que hace fetch, ya la desocupé, entonces puedo ocuparla para hacer un fetch de la próxima instrucción que voy a tener que ejecutar. ¿Sí? Y lo mismo acá, ¿no? Cuando yo ya terminé el decode de la primera y estoy haciendo el execute, o sea, ejecutar la primera instrucción, bueno, mientras ejecuto esta, ya para adelantar, como quien dice, estoy haciendo el decode de la segunda y también el fetch de una tercera instrucción, ¿sí? Bueno, y cuando esté en este tiempo, que bueno, acá ya terminé de ejecutar completamente la primera instrucción, bueno, en la segunda voy a estar haciendo la ejecución, ¿sí? Pero mientras tanto estoy haciendo el decode de la tercera. Y por último, bueno, estas ya las tenía completas, voy a estar haciendo el execute de la tercera instrucción que tenía pendiente. ¿Sí? Entonces, esa es la idea del pipeline. Bueno, otras características que tiene esta arquitectura es que posee 13 registros de 32 bits para uso general. ¿Sí? Esto es lo que en definitiva, si ustedes programaran en Assembler, ¿sí? Son los registros que ustedes tendrían disponibles para almacenar valores. ¿Sí? Posee especulación de saltos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, también como para mejorar la performance, imagínense que es muy común justamente en cualquier programa tener ciclos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo entro en un ciclo, bueno, cuando llegue al final del ciclo, lo más probable, dado que por eso es un ciclo, ¿sí? Es que se vaya a ejecutar varias veces. ¿Sí? Entonces es muy probable que tenga que volver a saltar al comienzo del ciclo, ¿sí? Para repetirlo. ¿Sí? Entonces lo que hace el procesador va a tener en cuenta, ese ciclo. ¿Sí? Acá la pregunta podría ser, ¿cómo se da cuenta que es un ciclo? Bueno, en realidad porque tal vez necesite ejecutarlo un par de veces. ¿Sí? Cuando se da cuenta que ya 2 o 3 veces saltó a la misma dirección de memoria, ¿sí? Ahí dice, bueno, esto evidentemente parece ser un ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Se va a ir preparando como para la próxima vez, saber que la próxima ejecución que tenga que realizar cuando llegó a la última línea del ciclo es la que corresponde otra vez a la primera instrucción dentro de ese ciclo. ¿Sí? En algún momento se va a equivocar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo termino el ciclo, sigo de largo, no es que vuelvo. Pero ¿qué pasa? Un ciclo tal vez se ejecuta 30 veces, entonces, bueno, me equivoqué una, pero le pegué 29 veces y el procesador ya estaba preparado para tener a mano, por así decirlo, esa instrucción. ¿Sí? Y otra característica que tiene es lo que se llama esto NVIC, Nested Vector Interrupt Controller. ¿Sí? Es un nombre medio complicado, pero bueno, lo que significa es que las interrupciones se pueden anidar. ¿Sí? Y esto es lo que da esa característica de que yo pueda tener una ejecución determinística, es decir, que puedo acotar el tiempo en que puedo responder a un evento. ¿Sí? Porque la idea es que me ofrece esta arquitectura un montón de interrupciones, ¿sí? Diferentes interrupciones que yo puedo utilizar, cada una con su prioridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si justo había saltado una interrupción y el procesador está atendiendo a esa interrupción, bueno, si durante ese tiempo se ocurre una segunda interrupción, pero que tiene mayor prioridad, bueno, no es necesario esperar a que termine de atender esa primera interrupción, sino que esa interrupción se va justamente a suspender, ¿sí? O si se quiere volver a interrumpir para atender esta segunda interrupción de mayor prioridad, ¿sí? Que es lo que yo quiero, porque se supone que si le di mayor prioridad es porque quiero que se resuelva rápido y no me interesa tanto la anterior.
Bueno, otras características que tiene la arquitectura es un set de instrucciones thumb2 de 32 y de 16 bits. Esto lo que significa es que yo puedo como cambiar de modo, ¿sí? Y entonces, si yo utilizo instrucciones de 16 bits, bueno, me van a ocupar menos en la memoria, concretamente, ¿sí? Por supuesto son más limitadas porque son de 16 bits, pero si es lo que yo necesito y me sirven esas instrucciones, bueno, utilizaré ese conjunto de instrucciones para ahorrar memoria, y en todo caso si en algún momento necesito pasar a las otras instrucciones, bueno, cambio de modo y listo, no hay problema con eso. También ofrece manipulación atómica de bits, ¿sí? Ustedes vieron en alguna unidad, ¿sí?, anterior, lo que son las operaciones lógicas a nivel bits y, por ejemplo, poner en 1 determinado bit o ponerlo en 0. Bueno, el procesador me ofrece una facilidad para hacer eso, ¿sí?, en forma, eh, digamos, en forma conveniente para que sea con mayor performance. Por el mismo motivo ofrece división y multiplicación por hardware, es decir, cuando mi software tenga que hacer una división o una multiplicación, el procesador incluye una circuitería lógica, ¿sí? Imagínense, con puertas lógicas que permite hacer justamente esa operación por hardware para que sea más eficiente, ¿sí?, y que se pueda hacer en menos tiempo. Y por último, soporta debug por conexión JTAG y SWD, que son, bueno, dos protocolos distintos de conexión para poder hacer el debug del software, ¿sí? Después vamos a ver por ahí un poquito más qué significa eso, ¿no? Bueno, para ir a algo concreto, tenemos acá un ejemplo de microcontrolador que utiliza este núcleo Cortex M3, ¿sí?, que es el STM32, bueno, y algunas otras letras más de la empresa ST Microelectronics. Sí, bueno, lo más importante de esto es el STM32, ¿sí? El resto de las letritas es porque hay diferentes modelos y entonces algunos incluyen más RAM, otros menos, por ahí algún periférico más, cuestiones menores, pero es como que lo principal de este microcontrolador te lo da esta primera parte, ¿sí? Y esto que estamos viendo acá, ¿sí?, es una plaquetita que se conoce como Blue Pill, ¿sí?, porque es chiquita y es de color azul, ¿sí?, supongo que de ahí viene el nombre, que es lo que se llama una placa de desarrollo para este microcontrolador, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, esto es lo que me permite justamente poder hacer el desarrollo y las pruebas de mi software y posiblemente hardware también, ¿sí? Imagínense un ejemplo como habíamos visto en la presentación anterior, que si yo quiero utilizar un micro de estos para controlar una cafetera, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Primero yo tengo que probar mi software, ¿sí?, desarrollarlo, ver si funciona bien, etcétera. Entonces no voy a mandar a fabricar cafeteras con ese micro antes de saber si todo funciona bien, ¿sí? Entonces voy a utilizar una placa de estas, ¿sí?, que es como para prototipar. A grandes rasgos lo que tiene esto a la izquierda, este conector, es un micro USB que es para alimentación simplemente. Este es el microcontrolador propiamente dicho, ¿sí?, es un STM32, un botoncito de reset, ¿sí?, que es obvia su función, está bien, pero es importante. Esto que está acá es un cristal de cuarzo, como vimos en algún momento. Esto es lo que me permite tener una frecuencia de clock adecuada, ¿sí?, la señal de clock, esa señal cuadrada, como vimos en algún momento, que es lo que le marca el paso al funcionamiento del microcontrolador. Y este conector de acá es el que se va a utilizar para conectar un depurador, ¿sí? Un depurador significa que, bueno, en realidad tiene dos funciones, ¿sí?, tanto programador como depurador, ¿sí? Imagínense, digamos, como para ponerlos un poco en contexto, que la idea de esta plaquetita es que obviamente esto no es una PC, ¿no? Entonces yo no tengo donde conectarle un monitor, un teclado, un mouse, como para ponerme a escribir el código, ¿sí?, y programarlo sobre la misma placa. La idea es que eso lo voy a hacer en una PC, ¿sí?, escribiendo el código, no sé, en mi editor de texto favorito o en un IDE o algo así, ¿sí? En algún momento lo voy a compilar, ¿sí? Voy a hacer lo que se llama una compilación cruzada. ¿Por qué? Porque yo el compilador lo estoy ejecutando en una PC, pero no estoy compilando para ejecutar en una PC.
Si yo quisiera meter un ejecutable de PC en este micro, no va a funcionar, ¿sí? Sino que en ese compilador yo voy a darle alguna opción, ¿sí? Para que compile justamente para este micro. Entonces, cuando lo tengo compilado, a través de un aparatito, que después vamos a ver también en alguna diapositiva posterior qué aspecto tiene, ¿sí? A través de ese aparatito yo voy a pasar ese código compilado, o sea, con código de máquina, código ejecutable, a esta placa, ¿sí? Y entonces ahí sí tengo el software corriendo o voy a poder tener el software corriendo en este microcontrolador, ¿sí? Y todos estos otros pines que ofrece la placa son las entradas y salidas, justamente para que yo pueda hacer una prueba de algo que tenga sentido, ¿no? Un software que puedo probar, si el software no tiene comunicación, como dijimos anteriormente, con nada del exterior, no me serviría y no podría probar nada, ¿sí? Sino que entonces acá voy a tener entradas, salidas digitales, no sé, analógicas, cosas así, para conectar con mis sensores o algún, no sé, actuador o algún LED que quiera prender como para probar, ¿sí? Lo que estoy haciendo. Bueno, algunas características que tiene esta placa, que en realidad son más bien del microcontrolador, ¿sí? Bueno, que va a funcionar a 72 MHz de clock, tiene una memoria flash de 24K, ¿sí? O sea, 24 kilobytes, ¿sí? Recuerden que esta es la memoria donde yo, por ejemplo, le subo el programita con el programador, como dije recién, y queda almacenado, digamos, lo puedo desenchufar y no es que se me va a borrar el código, ¿sí? Va a quedar el ejecutable almacenado en el microcontrolador, ¿sí? Y la RAM, como ya mencionamos, bueno, es la que necesita el software mientras se está ejecutando y es la que se borra si yo presiono el botoncito de reset, ¿sí? O desenchufo el cable de acá. ¿Está bien? Fíjense, esto es interesante, ¿sí? De qué valores estamos hablando, ¿no? Esto es típico de sistemas embebidos, ¿sí? Por ejemplo, acá lo aclaré por las dudas, 20 kilobytes significa 20.000 bytes, ¿sí? Y esto equivale a 5.000 valores de tipo int, para ustedes que están acostumbrados a programar en C en una PC. Bueno, tengan en cuenta esto, ¿no? Esas cosas que hacíamos nosotros de decir, bueno, declaro un vector de 10.000 por las dudas, cuando tal vez voy a usar solamente 150. Bueno, acá claramente no lo voy a poder hacer, ¿sí? Es más, si esto les parece poco, ¿sí? Como para que no se quejen, piensen que un Arduino Nano, por ejemplo, tiene 10 veces menos este valor, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando uno programa para sistemas embebidos, bueno, tiene que tener en cuenta ciertas limitaciones de capacidad y performance que en una PC a uno no le interesa. Bueno, estas son las fotitos de estos dispositivos que yo les decía, ¿sí? Los depuradores / programadores. Este sería como la versión original, el ST-Link V2, fabricado por ST para este micro, ¿sí? Y este es la versión, como siempre, low cost, ¿sí? De China, que bueno, tiene mucho menor costo y por lo que se suele encontrar en internet, yo no la probé, pero dicen que funciona bien, ¿sí? Así que bueno, no hay mucho problema, ¿sí? La idea es que esto se enchufa al puerto USB de la PC. Acá tengo un cablecito que me va a conectar con estos 4 pines que habíamos visto acá, ¿sí? Y ahí es como se hace para, por un lado, subir el código a la placa, ¿sí? Eso sería la parte de decir programador, y también depurador, ¿sí? Porque es lo que me permitiría, por ejemplo, bueno, ejecutar paso a paso cada una de las instrucciones de un programa, como para justamente encontrar si tiene problemas y ese tipo de cosas, ¿sí? Esto, bueno, para que funcione hay que descargar de la página de ST los drivers y, bueno, todas esas cuestiones, ¿sí? Otra alternativa que tengo es esta, ¿sí? La placa modelo núcleo, esto de acá, ¿sí? F103RB, que en este caso esta es fabricada original por ST, ¿sí? Y que incluye ya el depurador y programador, ¿sí? Es como que incluye tanto esto, ¿sí? La placa de desarrollo, con este dispositivo en la misma placa. ¿Está bien? Esto, bueno, por lo que yo había estado viendo, igualmente estén preparados para que le va a salir aún así más caro que la suma de los otros dos, porque bueno, están comprando
una placa original contra, bueno, los otros que son clones chinos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace para programar esto? Bueno, por supuesto yo podría escribir código en Assembler, ¿sí? Si me leo el manual de ese microcontrolador, ¿sí? Lo que lo puedo hacer, bueno, no es por ahí lo más amigable, ¿sí? Me va a requerir mucho esfuerzo, entonces la otra opción es programarlo en lenguaje C, ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, las cuestiones como yo les mencionaba antes, y puedo usar, por ejemplo, si estoy en Linux, el compilador GCC para compilar para este micro, ¿sí? Si lo prefiero, puedo utilizar un IDE, ¿sí? Un IDE, recuerden que son eh, los entornos de desarrollo integrado, ¿sí? Que incluyen editor de texto, compilador, depurador, etcétera, etcétera. Y bueno, hay algunos distintos, ¿sí? Por ejemplo, el Kale Microvision, que es pago, por lo que creo recordar. Y si no, tenemos el STM32 Cube IDE, que es de ST, justamente, y es gratuito y tiene versiones tanto para Windows como para Linux, ¿sí? Bueno, como esto es una introducción solamente, ¿sí? La idea es que esto a ustedes los prepare como para darles un pantallazo muy general para próximas asignaturas, ¿sí? Los que, por ejemplo, los que sigan electrónica, donde realmente van a programar estos aparatitos, ¿sí? Bueno, por eso es que damos acá por terminada la presentación, pero no sin antes mencionar un buen libro si ustedes quieren profundizar, ¿sí? Que es el libro de You, que bueno, como todo buen libro de ingeniería está en inglés, ¿sí? Entonces tenemos que lidiar con esa cuestión, espero que no sea mucho problema y si no, bueno, en algún momento piensen como en empezar a acostumbrarse a esa cuestión, ¿sí? Bueno, muchas gracias.